Los bendigo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17 en adelante, él dice que el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el evangelio es el regalo de Dios por justicia. Justicia de Dios contra toda injusticia del sistema, pero evangelio es la novedad, que hay esperanza para el desahuciado, para el sin paz, sin esperanza. Es ese evangelio, Dios dando esperanza en un mundo sin esperanza. Ahora, en la época que vivimos, los siglos que vivimos, hoy no se conoce el evangelio. Porque el evangelio, cuando vino allá en el primer siglo, cuando nuestro Señor primero fue predicado por Juan el Bautista, rectificado por Jesús y continuado por los apóstoles que el Señor Jesús llamó. Ese evangelio, ¿qué es evangelio? Evangelio es noticia. Una noticia que trajo Dios, no fue una noticia de la tierra. Esa noticia que vino a traer esperanza, a sacar el velo. ¿Qué es el velo? El velo es una cobertura que cubría y no se dejaba ver lo que estaba atrás. A través de los siglos, el hombre, el ser humano creado, quiso llegar a Dios, pero no podía llegar porque había un velo. Entonces se imaginaba a Dios, buscaba un Dios conforme a su imagen. Vino las religiones, las tradiciones, el judaísmo, pero para el hombre le era imposible acercarse a Dios. Pero luego viene el evangelio, la buena noticia. Fue anunciado por los ángeles, predicado por Juan, rectificado por el Señor Jesucristo y continuado por los discípulos evangelios. Y el apóstol Pablo dice que el evangelio no es comida ni bebida, sino es poder de Dios. O sea que lo que se habla de ese evangelio que dicen prosperidad, sanidad en el cuerpo, casa, auto, plata, es una mentira, es una falacia, porque el evangelio es transformación de vida, es esperanza para la raza caída. El evangelio vino a dar esperanza a un mundo caído, a un mundo condenado. El evangelio vino para decirle a aquellos condenados a muerte que no tenían esperanza: ay del que nació de mujer, no hay esperanza, tan destituido. Pero ahora vino el evangelio diciendo: hay una esperanza en Cristo Jesús. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? Cristo murió, Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Eso es evangelio, es novedad de vida. Pablo dijo que el evangelio no es comida ni bebida, sino es poder de Dios y paz en el Espíritu. Si usted profesa el evangelio, pero no tiene paz en el Espíritu, si usted profesa el evangelio, pero corre atrás de lo material, para usted tener satisfacción o felicidad, necesita una casa, un auto, un buen trabajo, necesita amistades, entonces nunca conoció el evangelio. Porque el evangelio le da satisfacción en Cristo, porque usted está satisfecho, porque la ira de Dios fue satisfacida, o se fue satisfecha en la cruz del Calvario. Ahí hizo la justicia. Nosotros éramos dignos de la ira de Dios por el pecado original, pero ahí se hizo la justicia de Dios, se reveló en la cruz del Calvario por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando por el evangelio yo tengo satisfacción en Cristo, porque la ira fue satisfecha, Dios no derramó su ira contra nosotros, sino que nos perdonó en la cruz del Calvario por la muerte de su Hijo. Ahí nosotros vivimos en esperanza, en gozo, en paz, en fe. Ahí nosotros somos felices, porque el evangelio nos revela, nos quita el velo, que para ser feliz yo no necesito material, yo necesito vivir en comunión con Cristo, que para ser feliz yo no necesito cosas perecederas, sino que yo ya tengo lo eterno y soy feliz porque lo tengo a Él, porque tengo la vida, tengo esperanza. Fe es creer que no es por obras que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Fe es creer que lo que Él hizo es suficiente, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Se me quitó el velo, se me reveló la esperanza, la vida. Y luego después tengo fe para batallar la batalla de la vida, porque la fe está puesta en el autor y consumador, que es Cristo. Eso es evangelio. Evangelio es poder y potencia. Es hora de entender el evangelio, es hora de comprender el evangelio, es hora de huir de esos lugares donde enseñan legalismo, formalismo, tradiciones, costumbres, y donde
se van para el otro extremo, que es milagro físico y prosperidad económica, pero no enseñan el milagro de la transformación, que si nosotros no tenemos a Dios en el corazón, aunque tengamos plata, aunque tengamos recursos, si no tenemos el Evangelio revelado, nos vamos al infierno. Pero el Evangelio vino para librar nuestra alma del infierno, de la condenación. El Evangelio vino para darnos vida en Cristo. Cristo manifestado a nosotros. El Evangelio es poder y potencia, es Dios revelado. El Evangelio es quitar el velo, y Dios quitó el velo a través. Y el apóstol dice que el Evangelio se revela por fe y para fe, para que entendamos que la justicia de Dios, que el odio o la ira de Dios, fue satisfecha en la cruz. Y ahí se hizo justicia. El que no hizo pecado, por nosotros hizo pecado, para que la justicia de Dios sea satisfecha. Y de ahí en adelante, todo el que recibe a Cristo vive, tiene esperanza, tiene fe, tiene paz. Qué hermoso es el Evangelio. El Evangelio no es comida, no es bebida, sino es paz de Dios. Paz de Dios, gozo en el Espíritu. ¿Tienes el Evangelio? ¿Creíste en el Evangelio? ¿Recibiste el Evangelio? Si no, te presento el Evangelio de Jesucristo. En Romanos 1, puedes leerlo, 17 en adelante. Lee Romanos 1 y vas a entender lo que es el Evangelio. Lee Juan 3, 14, 15, 16 y vas a entender lo que es el Evangelio. Oh, qué belleza. Los bendigo en el nombre de Jesús. Levántate, vuélvete a Dios, tú que te quedaste en el camino y tú que nunca te reconciliaste. Recibí a Cristo porque Él vino a romper las barreras y reconciliarnos con Dios. Él vino para que nosotros tengamos paz para con Dios y que Dios nos reciba. Dios reciba el sacrificio que hizo Cristo por nosotros y de ahí Él nos da paz. Sin Jesucristo no hay manera de que tengamos paz con Dios. Pero a través de Jesucristo, a través del Evangelio, a través de ser revelado el Evangelio, nosotros nos volvemos en paz y Dios nos da paz. Los bendigo, reciban paz, reciban salud, reciban gozo. Y sabe que cuando usted está en el Evangelio, usted busca el reino de Dios y su justicia. Usted ama a Dios, usted congrega, usted sirve a Dios, usted se mete en Dios y de ahí lo demás, lo que usted necesita, que es la salud, viene por añadidura. El trabajo, la economía, todo lo que usted necesita viene por añadidura. Pero ser prosperado no es tener material, ser prosperado es tener Cristo. Ser prosperado no es tener salud, ser prosperado es tener Cristo. Lo demás es consecuencia de tener a Cristo. De tener a Cristo le va bien en todas las áreas. Y usted puede tener salud y prosperar, así como prospera su alma. Pero no ande atrás de lo secundario, ande atrás de lo primario. Busque, Jesús dijo que la puerta es angosta y pocos son los que la hallan. Entonces no busque en cualquier lugar, de cualquier manera, busque correctamente y pelee y luche para entrar en esa puerta. Es angosta, espaciosa, pero felices los que lo encuentran, porque hay felicidad, hay paz y hay gozo. Reciba victoria en el nombre de Jesús y crea en el Evangelio.